Javier Senosiain, estudié arquitectura en lo que era la Escuela Nacional de Arquitectura, que ahora es Facultad de Arquitectura, en la UNAM, en Ciudad Universitaria. En prepa tenía la duda entre ingeniería o arquitectura. Hice un test en el que salía que me gustaban ir a visitar museos y que de alguna manera, según eso, tenía vocación para ser arquitecto. Bueno, en la arquitectura actualmente en México hay varias vertientes, pero quizás la más fuerte es la que podemos considerar arquitectura universal o internacional, que se usa o se hace casi en cualquier parte del mundo. Creo que lamentablemente se han perdido algunos aspectos muy importantes de lo que se considera la plástica y el color de México, ¿no? Que es una característica muy de nuestro país. Y se ha perdido esa ideología que tenían todavía los arquitectos contemporáneos como Ramírez Vázquez, Teodoro González de León, Agustín Hernández, Abraham Saludowski, Francisco Serrano, Barragán, Legorreta, etc. Las edificaciones favoritas de todo el país, yo creo que varias están en Ciudad Universitaria. Me gusta mucho el estadio de Ciudad Universitaria, el Estadio Olímpico, los frontones, la biblioteca, un pabellón de rayos cósmicos muy pequeño de Félix Candela, y me gustan las torres de satélite, me gusta mucho lo de Matías Geritz, lo de Barragán, la casa de Luis Barragán, y cosas del arquitecto Carlos Mijares. En fin, hay mucha obra muy importante y muy destacada en este país. Bueno, la arquitectura para mí es ver un todo que nace de la naturaleza, del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral, y que de alguna manera la naturaleza y el hombre es muy importante, y yo creo que la arquitectura se debe de tomar en cuenta estos dos aspectos, ¿no? Desde la época primitiva, el hombre estaba en contacto con la naturaleza y lamentablemente se ha venido perdiendo ese aspecto, pero al final de cuentas es cumplir con las necesidades del ser humano, tanto físicas como psicológicas. Bueno, el proyecto de Quetzalcóatl o del nido de Quetzalcóatl no nace pensando en Quetzalcóatl o en el nido, ¿no? Sino en hacer 10 departamentos, que es lo que pedía por uso de suelo, en un terreno muy accidentado, con las curvas de nivel muy forzadas, como lo ven, con muchos árboles, y para colmo resulta que había cuevas. Entonces realizamos varios anteproyectos, hicimos una maqueta con todas las curvas de nivel, con todos los árboles, y colocamos un flotador de niños, de estos que miden como 1,20 de largo por 10 centímetros de diámetro, y lo colocamos en la maqueta, que la parte de allá se apoya sobre un montículo, pasa como puente una cañada, se vuelve a apoyar, pasa como puente otra cañada, baja y sube como 20 metros, y tiene un claro de 20 metros y vuelve a bajar. Entonces este flotador lo íbamos moviendo de acuerdo a las vistas y a la orientación, y ya sabíamos que ahí iban 2 casas, una arriba de otra. Y un día pensé, bueno, ¿qué tal si se le coloca la cabeza de una serpiente en la boca de la cueva? Porque sabíamos que había una cueva, que es aquí a la izquierda, que es muy confiable, y que daba donde había otra cueva que bajaron los fraccionadores. Y bueno, colocamos la cabeza de la serpiente en la boca de la cueva en la maqueta,
y nos dimos cuenta que parecía una serpiente virtual que entraba al terreno, salía, saltaba, se volvía a meter al terreno y dijimos, bueno, pues ya, parece una serpiente virtual esto, vamos a ponerle la cola a la serpiente. Y el crótalo se puso junto al estacionamiento. Queda el depósito de agua en la parte alta, que es como el cascabel de la cola de la serpiente. Abajo queda el espacio del conserje, más abajo queda un cuarto de máquinas y 10 bodegas pequeñas, una para cada departamento. Entonces así es como nace el proyecto o el concepto de estas casas orgánicas. Pues viene ya desde hace tiempo, cuando terminé la escuela, hice mi tesis sobre un centro cultural y deportivo en Tenancingo de Degollado, y al final cambié el proyecto por formas libres, por formas curvas, y desde aquel entonces me di cuenta que los espacios curvos son más humanos y empecé a investigar, a viajar, a ver libros, ver obras, y todo lo relacionaba con las formas libres. Y desde ese entonces me entró la inquietud por la búsqueda de espacios curvos, que yo pienso que son más humanos, y desde el seno materno, que es un lugar muy abrigador, quizás es la idea más profunda que tenemos de espacio, consciente o inconscientemente, o los espacios de los animales, que sus moradas las hacen con su cuerpo. El ave va por el material, el macho, por excremento, y lo coloca alrededor de la hembra del ave, va por paja y también lo coloca alrededor, y el ave, la hembra, moldea su nido que se adapta a su cuerpo y a sus necesidades. Y así sucede con los animales de tierra, que con su cuerpo van haciendo su morada, las hormigas, los topos, los conejos, o los animales de agua, como es el molusco, que con su baba, como si fuera material, y su excremento, hacen su concha, que es su casa, que la llevan a todos lados, ¿no? Quizás el único animal que no toma en cuenta hacer su vivienda o su morada de acuerdo a su cuerpo es el ser humano. Sí, algunas otras características del nido de Quetzalcóatl es que, como comenté, no nace como una serpiente. Después nos dimos cuenta que parecía una serpiente y se enfatizó con algunos aspectos. Es un terreno de 5,000 metros cuadrados, casi todo el terreno queda verde, el 98%. 2% son los apoyos del edificio, que de alguna manera sí se tuvieron que trasplantar 2 árboles. Y el color pues también nace de que se le puso Quetzalcóatl. Como ustedes saben, Quetzalcóatl viene del quetzal. El quetzal tiene las plumas iridiscentes y de ahí la idea de ponerle colores iridiscentes. Los departamentos tienen alrededor de 180 metros cuadrados. Las ventanas de la sala comedor son más grandes. Las recámaras tienen ventanas circulares grandes, igual que la cocina, y los baños tienen ventanas pequeñas. O sea, fueron 3 tipos de ventanas prefabricadas. Todo está hecho a base de un sistema constructivo que es el ferrocemento, que es un esqueleto de varilla, cada 15 centímetros aproximadamente en cuadro, se cubre con 2 mallas de gallinero, una por fuera, otra en el interior, y posteriormente se le aplica el mortero, que es cemento arena, lanzado o con la mano, con guante, se embarra, o con una cuchara. Los árboles, la vegetación quedó casi toda igual, se reforzaron algunas pequeñas zonas. Y aquí queda un espejo de agua, que es parte del tratamiento de la planta que tiene. Hay una planta de tratamiento, y el último paso, la última etapa, es un depósito del agua tratada, que en este caso
quedó este espejo de agua, que es un poco como pensar que la cañada, cuando tiene agua, pasa a este estanque y sigue corriendo hacia abajo. Sí, la obra preferida para mí es la casa orgánica. Es una pregunta muy común a los arquitectos. Recuerdo que a Frank Lloyd Wright le preguntaron y él decía que su mejor obra es la que estaba haciendo, la próxima que iba a hacer, ¿no? Y también a veces comentamos de que son como los hijos, ¿no? Que todos los hijos son diferentes y a todos se les quiere igual. Pero bueno, en mi caso me gusta la casa orgánica, quizás porque fue el primer proyecto que realizamos y que de alguna manera pues fue un proceso muy largo la investigación. Posteriormente a eso salió un libro que se llama Bioarquitectura, que se resume en 3 capítulos: el hombre, la naturaleza y lo orgánico. El hombre es parte de la naturaleza, o sea que casi lo podríamos resumir en la naturaleza y en lo orgánico, ¿no? Y los 4 primeros capítulos, subcapítulos del primer capítulo de la naturaleza es la función, el espacio, la estructura y la forma. Y creo que estos aspectos fueron muy importantes en el diseño de la casa orgánica. Bueno, para los jóvenes estudiantes de arquitectura es una carrera aparentemente difícil. Sin embargo, conforme a uno le va gustando y se va interesando, yo no creo que sea tan difícil. Sí, cuesta trabajo, hay que trabajar mucho. Y es muy importante ese proceso creativo, ¿no? Y como en el libro del Principito, que comenta que en el cultivo de una flor, lo importante no es el resultado de la flor o de la rosa, sino el proceso del cultivo, desde que se afloja la tierra, se siembra las semillas, se le coloca agua, etc. Lo mismo sucede en el proceso creativo. Desde que uno empieza a hacer el diagrama de funcionamiento, antes el programa de necesidades, el tener un concepto, todas esas etapas son muy importantes y a veces, lamentablemente, en la escuela pues es un poco traumante o cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces yo creo que debe ser lo contrario, se debe de disfrutar ese proceso, y aunque lo importante sí es el resultado, creo que también es muy importante ese proceso, ¿no? Que lo hagan contentos, que lo disfruten, ¿no?